Eterno corazón, promesa de traición, amar o posesión, un cuervo y una flor. 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 En los años 50, los primeros turistas llegan a Formentera. Se encuentran con una isla de pescadores, pobre y marcada por la agitación de la guerra civil. La sensación que me queda de toda esta época es el silencio. Sobre todo, lo más dramático fue con mi abuelo, que murió juntamente con otros 5 personas, pues bueno, de estas situaciones que se produjeron, que se lo llevaban preso y en teoría pues un día determinado pues los fusilaban. Una situación de familias completamente destrozadas, de padres de familia que ya no están, familias que quedan la mujer, los hijos pequeños, teniendo que las mujeres sacar todas sus fuerzas para llevar adelante la familia. Gente perseguida desde Madrid por ser comunista, por ser de izquierdas, por ser masón, por ser maestro de escuela, es igual, cualquier cosa era sospechosa. Miseria económica absoluta, total, mucha hambre, mucho racionamiento, mucha falta de todo, ¿no? Y esto no se aclara, no mejora, hasta finales de la década de los 1950. Franceses, belgas, suizos, son estos primeros turistas que empiezan a venir en la década de 1950.
Moi-même, je suis arrivé à Formentera en 1959. Fidel Castro venait de conquérir le pouvoir par les armes à Cuba. La France était aux prises avec la guerre d'Algérie et la vie n'était pas gaie à Paris et dans le reste du pays. Et je débarquais dans une île qui paraissait s'être arrêtée 40 années avant. J'arrivais dans un havre de paix, de silence, de soleil écrasant. Il n'y avait pas non plus d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, naturellement. Il y avait un groupe électrogène fonctionnant au fioul qui donnait un peu de lumière à l'église et qui permettait à une ampoule électrique dans la fonte aplatée de fonctionner pendant quelques heures à la tombée du soir. Et à partir de 10 heures du soir, la lumière s'arrêtait. Formentera m'a frappé quand je suis arrivé comme une austère Arcadie, pauvre mais hautement civilisée. Desde la Guerra Civil, España está sufriendo una severa crisis económica. A finales de los años 50, el general Franco emite un programa de subsidios a gran escala. Es el punto de partida para el turismo de masas en las Islas Baleares. Pero en Formentera, al principio se sabe poco sobre este desarrollo. Se decía en la época, todos sabemos que el puerto de Formentera solo tiene de puerto el nombre, porque realmente no era un puerto, eran dos diques mal puestos y que estaban absolutamente deteriorados. Entonces, en el año 60, a partir del 60, se hace un puerto, como toca. Entra en funcionamiento la Joven Dolores, que en aquel tiempo pues, también fue una mejora muy grande para las comunicaciones con Ibiza. También no podemos olvidar que en esos años 60, el aeropuerto de Ibiza se abre a los vuelos internacionales, entonces, claro, la posibilidad de llegar a Formentera es cada vez mayor. Das muss im Sommer 68 gewesen sein. Da war ich mit meine Mutter ist das schuld, mit dem Formentera, mit der bin ich das erste Mal gekommen, die hat das Reiseziel ausgesucht. Und dann waren wir in dem kleinen Hotel, das existiert heute noch, am Midjornstrand. Und das war natürlich wunderschön. Es war ja noch einsam hier, es war ja richtig klasse. Ne? Und du konntest hier auch als Frau alleine, und das war ein wichtiger Aspekt, ganz viele Frauen kamen alleine. Ne? Die ist nichts passiert, das war toll. Der erste Laden, das war die von der Platte, die war in San Francisco und natürlich die bekannte, weltbekannte, kann man wirklich sagen, von der Pepe in San Fernando. Und da war ja der Treffpunkt. Die Diktatur hat man dann so halt in dem Maße, vor allem nicht die Touristen haben die nicht mitgekriegt und auch nicht die Hippies. Ne? Das war also, die Bevölkerung war froh, dass da mal Geld reinkam, weil die haben ja nun wirklich nicht so richtig toll gelebt, ne, vor dem Tourismus. Entonces, claro, este movimiento hippie pues también fueron esos grupitos pequeños de americanos y de gente de otros lugares de dinero que huían de la guerra del Vietnam y que se instalaron aquí. Eso fue la entrada a otro tipo de turismo. Ese turismo ya más de masas lo encontramos sobre todo en los 70, 70 y después 80, que nosotros lo que tuvimos en esas épocas fue un turismo alemán. So, weil die LTU, die flog ja dieses Ziel an. Es gab ja sonst keinen, der das Ziel anflog. Ne? Weder Engländer noch Franzosen in dem Sinne, die kamen alle mit Linie. Ne? Die einzige Chartergesellschaft war die LTU und die LTU flog von Düsseldorf. Und die Düsseldorfer, die meinten dann irgendwann, das ist ja unser kleiner Vorgarten hier.
Ne? Das war also absolut alles in Düsseldorfer Hand. Und dann flog die LTU, flog dann irgendwann auch mal von München, von Hamburg. Und die Zeit habe ich ja miterlebt, wo alles ein bisschen größer und ein bisschen anders wurde. Wir haben immer ein Spielchen gemacht und wir mussten ja immer rüber und die Leute am Flughafen abholen. So, das war auch immer eine Überfahrt, mein Gott, jedes Mal rüber und wieder begleiten und wieder zurück. Aber egal wie das Meer auch immer war, es musste sein. So, und dann haben wir immer Spielchen gemacht, Wetten, die Reiseleiter so, wer geht nach Formentera, wenn die Leute rauskamen. Ne? Und da wussten wir immer ganz genau, ne? Wer nach Formentera, schon äußerlich. Ne? Weiß nicht, weil die nicht so wie Ibiza angezogen waren. Ibiza war ja schon die Disco und weiß nicht was Insel. Ne? Die waren einfach anders drauf. So. Einfacher vielleicht von der Kleidung. Ja doch, ja, natürlicher kann man sagen. Ne? Die kamen also so, naja, so wie ich damals auch, ne? Letztendlich. Und die Guardia Civil, die hatte hier die ganz große Überhand. Ne? Die hatten also das Sagen und fertig und man muckte und auch als Tourist sollte man schön aufpassen, dass man mit denen nichts zu tun hat. Ne? Also da hatten wir großen Respekt und das war schon eine heftige Zeit. A principios de los años 70, Formentera vive un periodo de prosperidad gracias al turismo. Pero la isla todavía sufre la estricta represión del régimen de Franco. Cuando el dictador muere en 1975, empieza un periodo de cambio en Formentera. Las libertades que vienen después con la muerte de Franco y con la transición son tímidas, pero se aprovechan. En 1977 se crea la Obra Cultural Balear, y se crea la Obra Cultural Balear para reivindicar no solamente la lengua catalana, que había quedado relegada al ámbito doméstico, y ahora se quiere, en el año 77, pues normalizarla, volverla a poner en su sitio, que pueda haber catalán fuera de las casas, en el ámbito familiar. La cultura tradicional, el baile, la canción tradicional, recuperarla, y fue muy importante el trabajo que hicieron en esa época. Teníamos que recuperar y volver a poner en valor aquellas cosas que eran propias de nuestra isla y de nuestra forma de ser, y sobre todo que formaban nuestra identidad como pueblo. A esto hay que añadirle el tema de la marginación política. Formentera no tenía propia personalidad política. Cuando se habla de distritos electorales es siempre el distrito electoral de Ibiza, nunca hay una diferenciación, nunca hay un distrito electoral propio. En 1983, las Islas Baleares se conforman como comunidad autónoma con capital en Palma de Mallorca. Los intereses de cada isla deberían estar representados por los consejos insulares. Formentera, sin embargo, se considera demasiado pequeña para poder administrarse individualmente.
por lo que su representación será asignada al Consejo Insular de Ibiza. Ese Consell, que también se hizo con buenas ideas, supongo, de descentralizar, al final la inversión, la poca inversión o la mucha inversión que llegara a ese Consell, casi toda iba a Ibiza. Y en el caso de Formentera, muchísimas cosas que no exigían ningún gasto terrible no se hacían. Se hizo muy poquito. Y la sensación que teníamos desde aquí es que aquí no se invertía hasta que en el último pueblo de Ibiza tuviera todas las inversiones hechas, ¿no? Y con esa sensación de no tener capacidad política, de no tener dinero para invertir, y esa sensación de no pintar nada, de no ser importantes para nadie, es lo que hizo que lucháramos por un Consell insular propio. Pero el cambio hacia una mayor autonomía todavía está lejos. En la década de los años 80, los formenterenses observan impotentes cómo su isla se convierte cada vez más en un juguete para los ricos y poderosos. Cuando las salinas deben ser cerradas y reemplazadas por instalaciones turísticas, se forma un primer movimiento de protesta.